estudiado, pero tiene relación con la semana pasada. Ya podemos comenzar. El estudio se va a llamar la ascensión de Jesús. ¿En qué momento Jesús dejó de hablar a la humanidad y mandó al Espíritu? Y aprendimos cómo la humanidad sigue equivocándose, haciendo creer que es Dios el que habla. Y nos damos cuenta que es cierto, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, pero con diferentes funciones. Veamos, Celeste, ¿qué dice en primera de Juan 5:7? Si no me equivoco, ahí estamos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Son una sola persona. Ahora bien, ya sabemos quién es el Verbo. Jesús. Es Jesús. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, pero con diferentes funciones. ¿Bajó Dios directamente a sufrir en la cruz o bajó el Hijo? Bajo el Hijo, Jesús. ¿Quién habló en el Antiguo Testamento? Dios. Dios. ¿Quién habló en el primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. En el primer siglo, ¿quién habló? Dios. No, Jesús. Jesús cuando estaba con los discípulos. Yo quiero que por eso voy a repetir esto. Ajá. Quiero que les quede bien claro. En el Antiguo Testamento, ¿quién habló directamente? Dios. Dios me dijo, vino a mí palabra de Jehová. David habló con Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, ¿quién habló? Jesús. ¿Fue Dios, Jesús o el Espíritu Santo? Jesús. Jesús. Y cuando Él se fue, dejó el Espíritu. Dejó el Espíritu. Ahora vamos a ver en qué momento Él subió al cielo. Por eso, así como en el caso de David, es una consulta y es bien interesante porque dice, pues si son la misma persona, yo puedo decir que es Dios el que me habló. Entonces, Celeste acaba de leer algo que dice, los tres son uno. Ahora vamos a poner un ejemplo para ir dejando más claro esto y después vamos a ver la ascensión de Jesús. Vamos a leer, David, el libro de San Marcos, capítulo 10, versículos 7 y 8. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona, cuando el hombre se une con su mujer, son una sola persona. Marcos capítulo 10, versículos 7 y 8. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Ustedes dos son una sola carne. Nosotros dos somos una sola carne. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Entonces aquí hay un misterio que, para que quede bien claro, lo siguiente, con diferentes funciones. Leamos para terminar de corroborar, y en Efesios capítulo 5, versículos, este es un misterio grande, dice Dios. ¿Por qué? Si Él es aparte, David es aparte y yo soy aparte. Es un misterio grande que debemos entender. Arturo y Cori son una sola carne. Efesios capítulo 5, versículo 31, ahí dice lo mismo, pero ya nos dice que es un misterio. Allá nos aclara que es un misterio que debemos entender. Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles, a ustedes les es
dado el conocer los misterios del reino de los cielos a los convertidos. Muchas personas no pueden entender esto. Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5:31. Y sí, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ahora lee el siguiente versículo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, se dan cuenta que es bien complicado entender, así como el licenciado con su esposa son una sola carne, ¿sí o no? Ahora vamos a entender lo siguiente. Si los dos somos una sola carne y viene David e invita a su primo y le dice, ¿por qué no vas a aprender la palabra? Ahí hay una sana doctrina y vas a aprender la palabra de Dios. Tú lo invitaste. Ahora entra él y dice, Jenny me invitó. ¿Cómo así? Fue David. Pero si son una sola carne. Es lo mismo. Es lo mismo. Puedo decir que fue Jenny. Viene Jenny y le dice a una señora que tiene una ferretería en Guastatoya, conéctese y aprenda la palabra para que su alma sea salva. Y de repente viene y le dice, a mí David me invitó. Y viene y ella le dice, ¿en qué momento? Hay diferentes funciones. Ahora sí te va a quedar bien claro que no, porque hacía lo mismo, porque esa fue una pregunta que hizo David la semana pasada y muy interesante y es válida. Pero si es lo mismo, podemos decir que es Dios quien me invitó. Aunque sean una sola persona, hay diferentes funciones. Diferentes rangos. Hay diferencia. Diferentes rangos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se quedó encargado. Yo no puedo decir, es que Dios me dijo, estoy descalificando al Espíritu Santo. Y blasfemia quiere decir ofender. Y algo que Dios no permite es la blasfemia o descalificar al Espíritu Santo. Entonces, si Él nos dice, es el Espíritu Santo quien les va a hablar después de que yo me vaya. Ahora vamos a ver la ascensión que hizo Jesús. Y les dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a tener el poder de predicar. Ya Él les va a decir qué es lo que van a predicar. Él les va a mostrar a dónde van a ir, a dónde no van a ir. Yo creo que con este ejemplo sí te quedó claro lo del Espíritu Santo. Que es Él quien nos habla. Podríamos decir, Dios me dijo, podríamos decir, es que Jenny me invitó, y como son una sola carne. Pero lo correcto es decir, Dios le permitió por medio de su Espíritu a David que él me explicara la palabra. Entonces, todo viene de Dios, ahí lo dice claramente. Todo viene de Dios, porque al Espíritu Santo, quien lo programa es Dios. Por eso dice, Él no va a decir de suyo propio, va a decir lo que mi Padre le dice. Y muchos se equivocan a la hora de decir, pero ¿por qué tiene que mencionar a Jesús? Si le pido a Dios, ¿quién me va a hacer el milagro? Dios dice. Entonces, ¿por qué tengo que meter a Jesús? Porque lo mandó. Pero lo que la gente no entiende es lo siguiente. Por no escudriñar, no se dan cuenta que Jesús les dice, pedirle a Dios que yo te voy a hacer el milagro. Hoy lo van a leer. Pídele a mi Padre, dice. Pero el milagro no lo va a hacer Él, lo voy a hacer yo. Porque Él es Dios. Hoy lo vamos a leer.
En la ascensión, primero aquel día aprendimos lo que es ascensión. Ascensión significa subir al cielo por tus propios medios. Por eso es que la Iglesia Católica no se atrevió a poner la ascensión de María. Ellos dicen la asunción de María. Porque asunción significa que tú eres subido por otra persona. Ascender quiere decir que lo haces por tus propios medios. Y aquí en la Biblia dice la ascensión, que es la de Jesús. Él ascendió el propio, porque Él es Dios. Elías fue llevado por Dios. Enoc fue llevado por Dios. Cuando Jesús le dijo al delincuente que estaba a la derecha, hoy mismo estarás conmigo, ¿será que iba a subir él o él lo iba a llevar? En el arrebatamiento, ¿qué dice él? Yo los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también van a estar. Pero él ascendió solo, porque él es Dios. Entonces vamos a leer en el libro de Hechos, Carita, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo, ahí dice un subtítulo, del 6 al 8, vamos a leer. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. Pero antes de que esto pasara, después vamos a leer, es cuando ya él se iba, les dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, cuando viniera el Espíritu sobre ellos, ya no iba a ser Jesús, No, iba a ser el Espíritu el que iba a trabajar en ellos. O sea, cuando Jesús ascendió, ellos se quedaron viendo. Y Él les dijo, cuando yo me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo, para que Él hable en ustedes. Ya nadie podemos decir, es que Jesús me dijo, porque es una blasfemia contra el Espíritu. Es ofender al Espíritu Santo. Es Él quien nos habla. Se recuerda que la semana pasada leímos en, no sé si es en 14:26 de Juan. Leamos por favor 14:26 de Juan. Bien claro, ¿no? Sí, ahí está bien claro. Pero como había ciertas dudas, ahora vamos a aprender que la ascensión de Jesús fue para ya no hablar más Él directamente con la humanidad. Porque ¿qué está haciendo allá? Yo me voy a preparar lugar para ustedes. Para que veamos, aquí está el arrebatamiento. Vamos a leer primero el arrebatamiento, del 1 al 3. ¿De qué? De 14, de Juan. 14, 26. 14 de 2 Sí, pero primero vas a leer 26, pero primero leamos 14 del 1 al 3. Ese es el arrebatamiento. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a sí mismo, para mí que mismo. donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Eso qué es? El El arrebatamiento. arrebatamiento. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Preparándonos. Preparando lugar. ¿Y quién se quedó en lugar de Él? El Espíritu Santo.
O sea, Él está ya con Dios. Por eso en Colosenses 3:1 dice, si pues ya te convertiste, se habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está, Él no está aquí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí donde se lee, donde dice, y os tomaré a mí mismo, o sea, dice, y os, o sea, Él nos va a tomar. nos tomará a mí mismo, porque nosotros somos ya Parte del de cuerpo. Dice mí mismo. Por Os, eso- o sea, nosotros. Por eso va a ser un gran Vamos a espectáculo estar inquietados. ver cuando nosotros nos estemos uniendo al cuerpo de Cristo. Ajá. Literalmente nos vamos a estar uniendo en A el esa luz arrebatamiento. inmensa. Sí, va a ser un acontecimiento enorme. Entonces, él dice, pero miremos, Dafne, tal vez Dafne nos puede ayudar. Colosenses capítulo 3, versículo 1, miren dónde está Jesús. Colosenses, perdón. Capítulo 3, versículo 1. Ahí nos menciona quiénes dos están arriba y quién está aquí abajo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿Cristo a dónde está? Con Dios. Pero le dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Cuando yo me vaya, va a venir mi espíritu y el espíritu de mi Padre a morar en vosotros. Si ustedes lo reciben, ustedes van a tener la sabiduría del Espíritu Santo. Leamos el 14, Arturo. Siempre en 14. Juan. No, vamos a leer el 16. Juan. ¿De cuál? En Juan, el libro de San Juan. 14, 16. Sí. Leamos el 7. El 16, versículo 7. ¿Cómo dice? Sí, ¿Cómo se? Juan 16, el capítulo 16 de San Juan, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Continuemos. Seguí. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahí está. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Qué más claro? ¿Les quedó claro? El Espíritu va a hablar contigo lo que yo le diga, dice Dios. Entonces es un estudio para reforzar lo del domingo pasado, por si no les había quedado claro que Jesús ascendió. ¿Y qué les dijo? A mí ya no me van a ver. Y por su propia cuenta. No vayan a decir que yo les hablo, porque a mí ya no me van a ver. Pero Él no habla, el A Espíritu mí- no habla por su propia A cuenta. mí no me veréis más, les dice. A mí ya no me van a ver. ¿Por qué no lo van a ver? ¿A dónde está Él? El cielo, ¿Junto a quién? el Padre. Pero les voy a mandar al Espíritu para que ningún falso profeta, ningún falso maestro diga, Dios me dijo. Porque hemos visto mucha apostasía en los últimos tiempos. Entonces les dice Dios, que es Jesús, yo me voy, pero a ustedes les conviene, porque si no me voy, ustedes no van a conocer al Espíritu Santo. Y no íbamos a tener quien nos guiara. ¿Quién nos va a guiar a ustedes? Es el Espíritu. El Espíritu Santo.
Entonces, ahora bien, si entendimos esto, vamos a seguir leyendo, licenciado, por favor. Aquí leímos el libro de San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Sí, ahora vamos a leer. Aquí hay muchas cosas de esta enseñanza. Si ya leímos la ascensión de Jesús. Vamos a leer 3 versículos más, del 4 al 7. El 14. El libro de San Juan, capítulo 14, versículos 4 hasta el 6. Juan 14 del... Juan 14, el licenciado va a leer Juan, capítulo 14, del 4 al 6. Cori va a leer del 7 al 10. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ellos, cuando él les estaba avisando que él ya no iba a estar con ellos querían irse con él de una vez. Porque sabían que él era la verdad. Entonces le dicen: Señor, nos vas a dejar solos. Pero ellos tienen que trabajar como nosotros, te dije anoche. Sigamos trabajando hasta que Dios nos tenga trabajando. ¿Por qué los dejó trabajando? Y les dice: el camino soy yo y ustedes ya me conocen. Ya se convirtieron. Yo soy el camino. Por eso en Juan 8 les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en Juan 14, ¿quién les dice? Yo soy la verdad. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero se querían ir. Y él dice: ustedes van a seguir trabajando, pero ya no conmigo, con el Espíritu Santo, que soy yo mismo, pero yo voy a estar preparando un lugar para ustedes, allá en el cielo. Entonces, hay algo que ustedes lo van a ver ahorita. En ese momento muchos todavía dudaban el misterio del reino de los cielos. Felipe decía: yo no entiendo la pregunta que tú hiciste. Yo no entiendo esto, Señor. ¿Por qué no me muestras al Padre? Yo soy el camino, le dice. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces le dice Felipe: Señor, si tú puedes mostrarnos a Dios. Y le dice Felipe: pero si yo soy Dios, si he estado contigo. Son los misterios de la vida eterna. Leamos, Cori, del 7 al 9. 14. Sí, 14. Del 7 al 10. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora me conocéis y le habéis visto. Ahí quedémonos, Cori. ¿Eso quién le dijo? Jesús. ¿A quién? A Felipe. Ahora miren qué pasó con Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Quédate ahí. Miren la confusión que tenía Felipe. Lo mismo, y es válido, lo que tenía David, lo que tienen muchas personas. ¿Cómo así? Yo no puedo decir que Dios me habla. Le dice Felipe: entonces muéstranos al Padre. Y con eso ya nos quedamos tranquilos, que estuvimos caminando con Dios. Y luego mira la respuesta de Jesús. Imagínate, y Mira, nosotros, ¿verdad? y ahora mira, Cori, el número 10. Nueve. El 9. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propio cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Entonces le dice: Felipe, si yo soy Dios. Ahora más adelante le dice: bueno, si no puedes creer a mis palabras, tú has visto que he hecho caminar los cojos, he hecho que los ciegos vean, he levantado muertos,
Por eso date cuenta que yo soy Dios, Felipe. Pero miren qué bonito cuando una persona no ha crecido espiritualmente, porque Felipe estaba trabado en ese momento. Él no entendía. Dudaba. ¿Cómo es eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él estaba creciendo espiritualmente. Pero ya cuando Felipe creció espiritualmente, él comprendió muchas cosas. Que ya no era Jesús. Vámonos, Celeste, vamos a leer. Ya cuando Felipe andaba, la licenciada va a leer los siguientes versículos. Pero primero veamos lo impresionante cuando una persona se deja guiar en la enseñanza y va creciendo espiritualmente. ¿Se dan cuenta de la confusión de Felipe? Después él fue a bautizar, pero él estaba consciente y le hacía caso ya no a la voz de Jesús, sino que al Espíritu. ¿Se dan cuenta que los primeros 4 libros de la Biblia, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿quién habla? Jesús. Cuando ya él se fue, eso es lo importante. En Hechos 1:6 ustedes están leyendo que Jesús se separa de la tierra, ¿sí o no? Sí. Ahora mira en Hechos capítulo 8, versículo 29. ¿Quién le dijo? Ya Felipe está bien claro y ya él está ensayando con un nuevo jefe. Él iba a ir a bautizar a una persona. Hechos 8. Sí, miren, aquí está el bautizo que hizo Felipe, ¿verdad? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le habló, Jesús o el Espíritu? Ya Felipe tenía otro jefe. ¿Se dan cuenta? Ya Felipe lo dijo aquí, en la predicación de este libro de Hechos que lo escribió Lucas, ya no dice, y Jesús le dijo a Felipe. Primero, en el libro de San Juan, ¿qué dice? Jesús le dijo a Felipe, Felipe, si yo soy Dios. Y Felipe le preguntó, muéstranos al Padre. Pero aquí ya dice, y el Espíritu, ya él estaba consciente de que Jesús ya no estaba entre ellos. ¿Quién estaba hablando? El Espíritu le dijo a Felipe. Entonces nos damos cuenta de que, para que nos quede claro el estudio, en el libro de Hechos ya él había sido crucificado. Se le había aparecido a María Magdalena, a los discípulos que estaban adentro de una habitación por temor a que los judíos los mataran. Se le apareció a los apóstoles y luego les dijo, yo ya me voy, les queda el Espíritu, Él va a hablar con ustedes. Vamos a leer, licenciada, el libro de San Juan, y aquí vamos a entender algo más, porque muchas personas y en muchas iglesias que ustedes van a ser invitados o han ido, escuchan que después de una predicación dice, todo Señor te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Y no es así. Toda oración, dice, la van a hacer mencionando mi nombre. Y muchos estaban confundidos también, que decían, hay que pedirle a Dios que nos haga el milagro, pero hay que decirle que lo haga por medio de Jesús. Y aquí ustedes van a ver que Jesús les dice, no, no es Él, yo se los voy a hacer. Y yo lo haré, dice. Ustedes le piden a mi Padre y yo les voy a responder. Es Él, es el mismo, la misma persona. Leamos, licenciada, del 11 al 14. Vamos a ir siempre el libro de San Juan, capítulo 14, del 1 al 14. Del 11 al 14. Del 11 al 14, perdón. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Ahí, gracias, licenciada. Ahí, gracias, vamos a explicar esto. Ahí le dice Jesús
¿Ahí quién está hablando? ¿El Espíritu o Jesús? Ahí está hablando. Ahí está hablando Jesús todavía. Le dice, Felipe, tú quieres que te muestre a Dios. Dios soy yo. Fue el que dijo, mételo. Ese fue Tomás, Tomás. que dudó. Y más adelante le dice Tomás, Señor mío y Dios mío, cuando metió la mano en su costado. Pero aquí le dice a Felipe, si no crees por lo que te estoy diciendo, mira todas las obras que he hecho. Entonces ya en el 13 y el 14 él le dice, todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre. Si hacen una oración, si hacen un culto religioso, lo que pidan. Y ahí le dice, yo lo voy a hacer porque Él es Dios. Leamos el 13 y el 14, licenciada. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ustedes le van a pedir al Padre, pero ¿lo están pidiendo a quién? Al Hijo. Al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Espíritu Santo. Yo lo voy a hacer. Pídanlo en mi nombre y yo lo voy a hacer. Entonces aquí nos damos cuenta que hoy sí les quedó bien claro que sí podemos decir, Dios me lo dijo por medio de su Santo Espíritu. Porque le dice, todo lo que el Espíritu diga va a ser programado por mí. El Espíritu no va a poder decir, yo lo digo, porque todo lo que el Espíritu dice viene de Dios. Pero no podemos decir, nadie puede venir a decir aquí, don Arturo me invitó, si Dios en el Espíritu tuyo invitó a una persona. O sea, que son funciones diferentes. Entonces, nos damos cuenta que cada oración, ¿por qué la pedimos en el nombre de Jesús? Porque Dios, pídale a mi Padre y yo lo voy a hacer. Por eso dice él, pide todo en el nombre de Jesús. Pídale en el nombre de Jesús. Uno pide todo en el nombre de Jesús. Al final, pues es el Padre. Ahora, hay algo para terminar de cerrar el estudio. Hay algo que sí es cierto también. Vamos a cerrar con esto, licenciado. Cuando se va a bautizar a una persona, sí es correcto decir, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero a veces en un servicio religioso, en un culto, como no han escudriñado, dicen, Señor, terminamos este servicio y te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es a la hora que se va a bautizar a una persona. Leamos el libro de San Mateo, capítulo 28. Licenciado, versículo 19. 28, 19. Sí, Mateo 28, que esa es la gran comisión, que hay que predicar y hay que bautizar. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque el Espíritu Santo que está en ti va a estar contigo hasta el final. Entonces, tú vas a bautizar a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Para Santo. que tenga el paquete completo. Exactamente, porque en Juan 14:23 dice que el que quiera recibirlo, dice, es porque ama mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Ahí está hablando de los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla en plural. Entonces, vamos a darle gracias, Gori, por este estudio de esta mañana al Señor. Si hay alguna pregunta, hoy sí les quedó claro lo de la enseñanza del Espíritu Santo, David. Sí, bien bonito. Ya no hay ninguna duda. Ya está. Gracias, Señor, por este día, por esta
Amén, Señor.